En Radio Intereconomía, A Fondo. Dirige Josep María Francàs. Muy buenas noches. Empieza A Fondo. Hoy A Fondo con Eurico Campano, periodista, analista político y amigo. ¿Cómo estás, Eurico? ¿Qué tal, Francàs? Muy buenas noches a ti y a todos tus oyentes. Pues ¿cómo estoy? Si no me comparo bien. Es lo mismo que suele decir Ramón. Cuando le preguntas eso, dice, depende. Si me comparas con los de Senegal, estoy... Y entonces dice un taco que no se puede repetir. Si me comparas con otros, pues igual, claro, entonces estoy fatal. Bueno, pero Ramón, sí. Ramón Pi, que entiendo que es a quien te refieres. Sí. Ramón Pi es hombre, digamos, prudente y de verbo reposado, y muy como reposado. Mucho dirá leche o puñeta. No, depende del día, ¿eh? Hombre, sí, cuando tiene un micro se sabe estar. Tiene maneras, que se dice. Compone la figura. Sí, como los toreros. Domina perfectamente el medio. Si lo pillas en plena calle ya cambiaría la cosa. Sí. Espera que también saludo a May Sánchez, que nos saluda a todos desde el control técnico. No pueden verlo. ¿Qué sería de nosotros, de este programa, sin nuestra ingeniera de sonido? Pues el mismo futuro que un espía ciego, o sea que... Exactamente igual, o que un bocadillo en la puerta de un CIE. O como se... Bueno, no, igual en la puerta de un CIE un bocadillo... Te estás liando, Francàs. Sí, más vale no entrar en detalles. Tú querías, porque antes del programa hablamos, y tú me decías, hay que hablar de la ley... Y hablamos incluso a veces hasta después. Hasta después, sí, que eso es malo por las horas. Y hasta quedamos para comer de vez en cuando. Me has dicho de hablar de la ley... Me has dicho de hablar de la ley electoral. Sí. ¿Qué te pasa con la ley electoral? Bueno, me pasa con la ley electoral, Francàs, que yo pertenezco a la cofradía de los que llevan 20 años, por redondear, pidiendo a gritos que se cambie de una vez, por antigua, por anacrónica, porque le han reventado ya completamente las costuras, porque es una ley, bueno, pues que estuvo bien para un momento muy concreto de la vida de España, para la transición. En 1978, aprobación de la Carta Magna, que en la actualidad sigue en vigor. Recuérdese, usted, Francàs, que tiene alguna edad, algunos años incluso más que yo. Sí, yo ya era adulto en aquella época. Que ya eres adulto, yo era un crío todavía, pero esta ley se compone y se formatea para evitar una excesiva, se decía, italianización del Parlamento español, porque Italia nos parecía la antesala de todos los desórdenes. Ahí regía, bueno, pues una miríada de partidos, incluso llegaron a tener una cosa que se llamaba el pentapartito, ¿te acuerdas, Francàs? Sí. Y esto se consideraba pernicioso y tenía su sentido, porque España era un país que salía de 39 años de dictadura. Tras una guerra civil cruenta, como todas las guerras civiles, se tenía mucho miedo en aquella época, en aquellos primeros años de la pretransición, estamos hablando del año 76, 77, a que las cosas no salieran bien, y que es un país definitivamente entusiasta en lo que a odios africanos y cainitas se refiere, pues volviera otra vez a la senda del enfrentamiento, por supuesto político, pero sobre todo civil, y por eso se quiso primar a partidos fuertes, partidos mayoritarios. El Partido Socialista, que es una creación artificial, como se sabe... No estaba en aquella época, ¿eh? Bueno, no estaba en aquella época. Apareció, pero... Sí, fue una creación, yo creo que a estas alturas todo el mundo lo sabe, de la Secretaría de Estado norteamericana, porque el Partido Socialista eran 4 señores muy mayores que estaban en Suresnes para sopitas de ajo y buen vino, comandados por un tal Rodolfo Llopis, que ya debía de tener cerca de 80 años, y el Partido Socialista, históricamente considerado como tal, el de los Prieto, Negrín, Largo Caballero, y algunos otros, pues que era un partido lo que hoy diríamos muy radical. Sí. Lo que hoy en día el término radical es casi como el término fascista, vale para todo. Pues los socialistas de aquella época eran muy radicales, no confundir con los radicales que lo eran de otro partido, época, claro. Que así se llamaba, el Partido Radical, el de Clara Campoamor, por ejemplo, ¿no? Que fue la señora que trajo, que exigió, que se jugó y se batió el cobre por el sufragio femenino en España. Sí, con la oposición de las socialistas. Con la oposición de las señoras socialistas, sí. Abuelas ideológicas o bisabuelas ideológicas de doña Carmen Calvo. Sí, señor, ¿no? Una tal Klein, por instance. Exactamente, bien. Pues, y con además la oposición cerrada de diputados como Indalecio Prieto, que hicieron proselitismo de aquello y dijeron que las mujeres, por supuesto, no podían votar, 1931, remember, porque estaban muy influidas por sus maridos y por los curas. Exactamente, y por la derecha. Por la derecha, que diría Alfonso Guerra, y se temía que votaran conservador, que votaran
pues en fin, a todos aquellos caciques que nos habían prácticamente mantenido la boca. Eres como una enciclopedia. Durante Eurico. todo el siglo XIX. Me gusta hablar con usted porque usted me abre el campo Veo, y yo ya. inmediatamente dejo la chaqueta en una silla, coloco los zapatos en la otra estancia de la Pero habitación. estábamos hablando de ley electoral. Me No cojo lo una olvides. cerveza de la nevera. Bien. No de la Primera República ni de la Segunda. Dejamos la Segunda República, la primera. La primera, fíjese. No, la primera vas a ir en segundos, ya verás. Pues voy a ya ir te ahora veo mismo yo a ti hablando. simplemente O la para conquista de citar Granada. una de las frases más extraordinarias que ha pronunciado un político jamás en la historia de España, que es la de don Estanislao Figueras, cuando dimite sin despedirse de nadie, sin recibir, creo, a Castelar y algún otro a Pi Margall, ¿no? que querían y fueron a su casa a convencerle de que reconviniera su actitud y no dimitiera. Él ya se había ido a la estación, Sí, no sí. sé qué estación, se iba en Ponía aquel las entonces. llamadas pies en polvorosa. Exactamente, y se había cogido el primer tren a Francia y lo último que dejó dicho, no sé si dicho o escrito, fue: estoy hasta los cojones de todos nosotros, con perdón porque no estamos en horario infantil. Sí, exacto, no estamos. Era presidente, claro, por eso lo digo, porque como no estamos en horario infantil, era presidente de la Primera República y dimitió. Bueno, la segunda ya la hemos dado. Y un profeta era. Hombre, anda, que no sabía, era catalán. Es que los catalanes, ustedes tienen un sein que en algunos casos han en cada vez algunos, menos, ¿eh? En cada vez otros lo conservan bien, y ¿sabes qué será, Eurico? Lo de corrupción óptima pésima. ¿Eh? Sí. Porque los que pierden el sein, no es que pierdan el sein, ¿no? Pierden el oremus. Pierden el oremus. Ya sabe usted que yo tengo buenos amigos y buenas amigas, no solamente catalanas, sino de Barcelona, de Tabarnia, ¿no? Sí. Y estoy yo muy imbuido últimamente de ese espíritu, pues de ese sentido común, ¿no? Que llamamos en otras zonas de España. La semana que viene quiero hablar contigo del tema catalán. Bien. Si no te escaqueas, no, porque igual empezamos por el tema catalán y tú vas a acabar hablando de Ataúlfo Argenta. O sea que yo Ataúlfo Argenta, sabe usted cómo murió, ¿no? No me interesa nada. Vete al sitio, ley electoral. Vamos a la ley electoral. Ley electoral. Se hizo para primar a partidos políticos fuertes. Fue para que los partidos sedimentaran, cogieran pozo en España. Bien, y han cogido tanto pozo. Hago esta pequeña exégesis. Que se lo han comido todo. Cogieron desde el primer día. Sí. Y así tuvimos una transición, 25 años, casi 30, en los que hemos tenido dos grandes portaaviones, salvados los primeros años de la UCD, que realmente nunca fue un partido como tal, sino un artefacto electoral que se creó por parte del régimen de la época para primero entronizar a un señor, a un político que se llamaba Adolfo Suárez y que estaba llamado, valga la redundancia, a encabezar y a liderar, a ponerle cara a un proceso que habían diseñado entre otros muchos, entre ellos el llorado Torcuato Fernández Miranda, y nunca bien agradecido por este país. Eso era la UCD, no era un partido como tal, que estaba configurado por socialdemócratas, liberales, democristianos y mucho franquista emboscado, y que acabó desmoronándose. Y socialdemócratas también, como Paco Fernández Ordóñez y otros que cuanto pudieron abandonaron el partido y se fueron con armas y bagajes al Partido Socialista. Bien. La UCD cae en Barrena, está en Almoneda y en un famoso congreso en Palma de Mallorca se hacen el harakiri y surgen dos grandes partidos. Uno, que era de lo que estábamos hablando, el Partido Socialista, que era un partido absolutamente artificial porque la auténtica oposición al franquismo fueron los monárquicos y los comunistas. Comunistas. En Cataluña, clarísimamente, tenía nombre y apellidos. PSUC. Bien. Y en el resto de España los monárquicos... PSUC. El PSUC, sí señor, el PSUC. Eso es un partido serio, ¿eh? Bueno, es que ustedes cuando se ponen son gente... No, hombre, es que a mí la gente que se compromete, aunque se comprometa para mal, no participaré con ellos, pero me quito el sombrero. Pero el que vive como un marajá a costa de unas siglas en París, estudiando en la Sorbona, pagando papá, pues me merece la misma adoración que una rana. Bueno, yo he conocido, sabe usted que tengo alguna amistad con alguna persona que fue miembro de varios de los gabinetes de José María Aznar en varias de sus carteras y que empezó militando en el PSUC, aunque luego se convirtiera en un... Y varios pasaron por esa... Y más radicales que eso. Radicales que eso. Por supuesto, sí. Por ejemplo, Guillermo Cortázar, que es de la época de Aznar también, no viene del PSUC precisamente. Era movista, y su señora doña Pilar del Castillo, que lo fue... Su ex señora. Era bandera roja. Sí, señor, su ex señora.
ex señora, sí, 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 no, que por señora, eso he dicho sí. que lo fue. Fíjese Ahí he usted, entendido su señora, no su no, ex su señora, coma, que lo fue, coma, que Vale, lo vale, fue, vale. que doña Pilar del Castillo, ex ministra de Educación Sí, y que fue también bandera roja. sí, señor. Bueno, y usted que es mayor se acordará también de Pina López de Gay y de un montón de gente. Estamos hablando de ley electoral. Sí, Se- y no se- hablaremos de la electoral y han pasado 10 minutos. bueno, pero oiga, pero estamos No, pegando no, un sí, está muy repaso bien, está bueno muy bien, está muy a la bien. Segunda República y Sí, a la porque además cuando transición. hablemos de la electoral seguramente hablaremos de dos leyes, usted y yo, muy distintas. Claro, entonces. Ya verás por qué. Bueno, ahora lo vamos a ver. Dos grandes partidos, salvado PSOE y PP. el paréntesis de 12, bueno, PSOE y Alianza Popular hasta Sí, 1990. bueno, pero Alianza Popular, gran partido nunca fue, ¿eh? Bueno, y después el Partido Popular que refunda don José María Aznar a partir de enero del 90 En Sevilla. en aquel congreso de Sevilla Sí, en el que señor. yo casi llevaba pantalón corto, pero ya estaba allí porque ya trabajaba para una emisora que se Míralo. llamaba Radio España y que presidía un señor al que usted conocería sin duda, que se llamaba Don Eugenio Fontán. Sí, sí, Yo sí. era redactor de aquellos informativos, pequeños informativos de una emisora humilde, y yo ya estaba en aquel congreso de Sevilla. Fíjese, si no soy todavía muy mayor, pero sí empecé desde pequeñito y todo esto me lo sé. Pues El yo en Partido aquella Popular- época me movía en un entorno algo distinto. Usted en aquella época se movía en el entorno docente, que es el No, entorno y políticamente en el entorno más bien del Pujol. y políticamente en aquella época usted estaba cerca, efectivamente, del gran... De Jordi no sé, Pujol y Soleil. del honorable. Bueno, Sí, señor. del honorable. Supongo que no era la época todavía del 3%, ni de todas Bueno, esas sí, cosas. sí lo era, no, no. Sí lo era. No Bueno, pasaba por delante. no pasaba por No, delante de usted, no. porque aquí Bueno, pero usted yo y también tengo que explicar que yo era Oh. de los proscritos en el entorno de Jordi, porque a mí me ha pasado siempre lo mismo, Ya. que cuando he militado en un partido me han Claro. acabado en poco tiempo de darme más bofetadas que en el carnet de identidad y aparcarme. Ahora Porque entiende lo de usted ir por qué- libre a los partidos políticos por qué yo les no he gusta sido poco. ¿Por qué yo no he sido nunca político? Pues te has A mí ahorrado unas bofetadas. lo que me divierte, bueno, no he encontrado todavía quien me las dé. Sí, en pero un partido esto, te las darían. esto es una chulería innecesaria. En un partido Pe- te las darían. Sí, pero claro, precisamente por eso nunca me he arrimado demasiado. Solamente como periodista, porque a mí, más que sufrir, me ha interesado contar las historias, ¿no? Y que las protagonicen otros. Y Vale. en todo caso, siempre, como decía el llorado Pío Cabanillas, padre, no el hijo, Gallo. me ha interesado más mandar, o sea, influir que mandar. Entonces, a mí, yo siempre he tenido Yo buenos también amigos me apunto a eso, ¿eh? y amigas, políticos y políticas, a los que, bueno, pues algunas veces, siempre a demanda, a petición de parte, no de oficio, me he tomado la libertad de dar algún consejo en algún momento de mi vida. Pero la militancia política per se no me atrae, porque siempre he tenido posibilidad de ganarme la vida. No quiero ser excesivamente insultante, porque ha habido grandes políticos muy brillantes luego en su vida privada y en su actividad profesional, pero he tenido la posibilidad de ganarme la vida de otra manera. Entonces, esa ley electoral ha servido durante 30 años, desde 1935, desde 1982, tanto ora al Partido Socialista, ora al Partido Popular, para relevarse ordenadamente en el poder, recordando los tiempos de aquel turnismo Sí, señor. pacífico, sagasta-canovista. No estamos en horario infantil y voy No. a tirar de otra cita histórica. Tápense los oídos, por favor, los menores de 18, de 16 años. Se me los tapo. ¿Qué le dijo el rey en su lecho de muerte a doña Cristina, su segunda esposa? Cristinita, guarda el y ya sabes, de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas. Bueno, pues esto que se produce en 1888 en España, fíjese, no tengo ningún libro delante ni una pantalla de ordenador, eso es una vulgaridad. Pues No, que eres una, si lo he dicho antes, he reconocido que eres una enciclopedia. un siglo después Yo no. se sigue practicando por obra y bueno, ya sabe que la memoria es la inteligencia del tonto, que se No, sigue sí, practicando sí. un siglo después en esa ley electoral que prima a las mayorías y que sirve para ese momento, para evitar una excesiva atomización del Parlamento, sobre todo de la Cámara Baja, que es donde se residencia pues el peso del poder. Sí, porque la alta se llama marear la perdiz. Exacto. O sea, lo único que hace es enlentecer bueno, los procesos. Bueno, es una Cámara de segunda lectura, esto no Por llevaría a eso, otra por eso conversación. que Sí, te dirá más- a 2 meses el que apruebes lo mismo. más lejana. Bueno, hombre, a veces depende, porque eso pensábamos hasta que en la pasada legislatura por primera vez se produce un hecho insólito, y es que la mayoría en la Cámara Alta, Sí. y nos volvemos a ir, pero creo que es pertinente y es interesante, era de un partido diferente a quien la empieza a ostentar en la Cámara Baja. Sí, con No un la matiz. mayoría, pero con, sí el con un poder. matiz, que la mesa del Congreso Sí. tenía la misma mayoría que el Senado.
Porque si Sí. la mesa del Congreso no llega a tener la misma mayoría que el Senado... No se hubiera podido aplicar el 155, por ejemplo. Bueno, sí, a no ser que hubieran querido. Bueno, pero es que, claro, ahí estaba el problema. Pero quiero Bien. decir que el Senado, objetivamente, el Senado sirve para dilatar o sea, para que un proceso lo puedas parar un tiempo. Sí, además yo llevo Lo que 30 ocurrió, claro, lo que ocurrió en la época que me estás refiriendo tú, que es en los finales de Rajoy, es que como hay una moción, bueno, finales no, después como hay una moción de censura, lo que ocurre es que se censura el gobierno, pero no la mesa del Congreso. Y en la mesa del Congreso sigue teniendo mayoría el que la tenía antes, que es el PP. Con lo cual ahí sí que es más eficaz tener la mesa del Congreso para parar iniciativas que tener el Senado con mayoría absoluta. De 325 hay en el Senado. En el Senado, 320? hombre, no, en el Senado son 257. 250, pues que tener 250 en el Senado. Bueno, pero sí, pero que eso no, O sea que no entra, son sueldos baladís. no entra en contradicción, No. Baladí, eso no entra en contradicción con lo que yo le estoy diciendo. No, en absoluto, en absoluto. Y es que, en fin, al final el peso, digamos, legislativo se residencia, como todo el mundo sabe, abrumadoramente en el Congreso de los Diputados, en los 350 diputados que depositan su respetable trasero en otros tantos escaños del Palacio de la Carrera de San Jerónimo. Sí, señor. Entonces, para evitar una excesiva atomización, fragmentación en 20, 30 grupos parlamentarios, se hace una ley electoral que básicamente, como todo el mundo sabe, tiene un sistema de asignación de escaños, por ejemplo, que es en función de una cosa llamada la ley D'Hondt. La ley D'Hondt, que es la que reparte los restos, cuando en una provincia, por ejemplo, se ventilan 4 escaños, o 3, como en la mía, que es Zamora, pues se ventilan los 2 primeros, están claros, para el tercero hay que ir a los restos, no vamos a explicar ahora el sistema D'Hondt. No lo expliques porque además... que no es, en radio se entiende mal, necesitaríamos un gráfico para que se con un gráfico mejor. se entiende muy bien, pero tampoco te engañes, la causa principal... No, la causa no es esa. No es esa, es la provincia. Es la circunscripción provincial. Eso. El sistema D'Hondt... El tema D'Hondt es la excusa que usa el que no sabe. No es más, y usted que es biólogo y es de ciencias, digo, y que tiene más números en la cabeza todavía que yo, pues convendrá conmigo que no es más que un sistema matemático de reparto de restos. Sí, de corrección. De corrección y de reparto de restos, como se podrían elegir 6 o 7 diferentes. El problema es efectivamente la anacrónica circunscripción provincial. En esa ley electoral de la que nos dotamos y que sigue en vigor, pues por ejemplo, se prima mucho, que eso no estuvo mal ideado tampoco en un principio, pues a provincias con un escasísimo número de habitantes, ahora que está tan de moda esto de la España vacía o la España vaciada, como la llaman ellos. Pues por ejemplo una provincia como Zamora, que tiene 3 escaños, o Teruel, o Huesca, o Soria incluso, que es la que menos reparte, que reparte 2, salvadas por supuesto Ceuta y Melilla, que reparte el mínimo. Reparten 1, reparte el mínimo Soria, luego pues Zamora, Huesca, Teruel, que son 3, provincias de 4, provincias de 5, ahí digamos se las sobrerepresenta para que no queden diluidas pues en favor de otras provincias mucho mayores, pues como puede ser Madrid, que es capital de España y además es comunidad autónoma, o la suya, que es Barcelona, en fin, una serie de Valencia, Sevilla. La mía, yo creo que es Madrid, pero bueno. Bueno, ya. La mía original... De Madrid, usted sabe que es madrileño quien vive y trabaja aquí. Eso lo dijo Pujol de Cataluña. Bueno, pues miente. Y añadió una cosa muy interesante, y lo quiere ser. Mentía porque aquí en Madrid, como usted sabe, sí que no le preguntamos a nadie ni de dónde viene, ni a dónde va, ni cuántos apellidos tiene. Pero en Barcelona todavía, al igual que en otros sitios, pues quizás el Bilbao de los 80, de los 90, yo creo que en ese sentido ahora mismo los ciudadanos vascos se han romanizado mucho más que algunos catalanes, por lo menos que 2 millones de catalanes que siguen pensando, pobres de ellos, que si no te vas a la ley electoral te cantaré esto de una la copla. República es posible. Entonces, eso que provoca, entre otras cosas, disfunciones como que conseguir un escaño en Soria o en Zamora cueste 20.000 votos, 20.000 paisanos deciden un escaño, y en Madrid cueste 110.000. Esto que podía tener sentido hace 30 años, a día de hoy es un sitio. Es absurdo. O sea, hay que corregir eso como sea. Vale. Ahí estamos ya en la almendra de la cuestión. Claro. Pero Eurico, estarás conmigo que no lo va a corregir nadie.
Bueno, porque hasta ahora no lo ha corregido los dos que nadie pueden corregirlo, porque no les ha interesado. claro, porque los dos que pueden corregirlo están adaptados a la no corrección. Pero ya no son 2, ya son 4. Pero no pintan tanto. Y si incluimos a Vox son 5. Sí, Bien, pero que no pintan pero nada. Esos 2 que les ha interesado mucho esta película porque además también existía otro vicio que terminaba de gangrenar todo este proceso que estoy explicando, que estamos explicando, que era la sobrerepresentación de los nacionalismos ahí quería yo ir, burgueses ahí, excluyentes. Claro. Fue Juan Carlos Rodríguez Ibarra, siendo todavía presidente de la Junta de Extremadura, hará pues a lo mejor 20 años, y después a don José Bono también seguramente, la primera persona a quien yo le escuché decir que había que hacer una reforma de la ley electoral en el sentido siguiente: un partido que quiera acceder al Congreso de los Diputados tiene que tener como mínimo un 5% de representación de votos, pero en todo el territorio nacional, no solo en 2 o 3 o 4 provincias del mismo. O al menos, hay quien ha dicho, no hace falta en todo el territorio, pero sí, por ejemplo, en 3 comunidades, en 4 comunidades, en 5. Perfecto, o sea, ponerle unos topes, porque aquel que quiere jugar a política nacional tiene que estar en división de política nacional. Claro, y si está en división de política regional, no. Se evitarán absurdos tales como que Esquerra Republicana de Cataluña, por ejemplo, en el 2003 con 600 o 700.000 votos, pues tenía, no sé si eran 12 o 13 escaños en el Congreso, porque fue quien se apoyó don José Luis Rodríguez Zapatero. Izquierda Unida, ¿cuántos tenía? Y bien, Izquierda Unida, que tenía, yo se lo recuerdo, 1.500.000 y pico mil, 1.600.000 votos. Ya no estaba mi admirado Julio Anguita, con el que me hice 3 campañas electorales, estaba Gaspar Llamazares, pero tenían 5 escaños con el doble de votos, y Esquerra tenía más del doble de escaños con menos de la mitad de votos. Esto es una falla con un tercio. Esto es una falla democrática. Yo para mí es la clave que ha marcado la evolución política española. A los 2 grandes partidos les interesaba, porque cuando les faltaban unos escaños para alcanzar la ansiada mayoría absoluta, sin la cual, como estamos o como hemos visto recientemente y como hemos visto en otros periodos de la historia reciente de nuestro país, parece que son incapaces de gobernar, porque claro, con mayoría absoluta, pues muy bien, pero cuando no tenemos mayoría absoluta hay que sentarse a negociar. Pues ya esa coyunta entre el nacionalismo vasco y sobre todo el catalán funcionaba muy bien, y en una gimnasia que tenían muy dominada don Felipe González y don José María Aznar sobre todo, y luego en menor medida don José Luis Rodríguez Zapatero, aunque también, y bueno, pues a Mariano Rajoy este asunto le hizo bastante menos falta, y eso, bueno, pues ha provocado agravios por lo demás sin cuento, sobre todo en materia de financiación, entre básicamente Cataluña, y aquí a los vascos no los cuento porque tienen un cupo y un concierto que en mi opinión es anacrónico, y que Bruselas algún día nos acabará obligando. De hecho ya ha insinuado que no puede ser. Acabará obligando a retirar, porque no se puede el convenio, y lo siento por los vascos y los navarros que nos están escuchando, pero es infumable en pleno siglo XXI un sistema de privilegios fiscales de una hacienda propia dentro de un lánder o de una comunidad autónoma, como tienen los vascos, que además luego me hace gracia a los que sabemos un poco de números y nos hemos leído, en fin, las cuentas de la Nación con cierto detalle, cuando los vascos siempre presumen de tener una educación que es fantástica y que está muy saneada, una sanidad que es muy saneada, y en general de ser superavitarios. ¿Qué palabra esta? Porque siempre la gente está acostumbrada a oír deficitarios, pero esto de superavitarios, usted salga a la calle y pregunte y le dirán que es un bar de copas. Bueno, el País Vasco y Navarra, pero sobre todo el País Vasco, presumen siempre de ser superavitarios. Hombre, claro, porque es que luego revierten al Estado la mitad de lo que deberían, porque todos los años Francás, usted que sigue esto con devoción y con atención como yo, era que siempre hay lío con el cupo. Siempre hay lío, y fíjese lo fácil que es sumar y restar, pero siempre hay lío. Pero el cupo es lo que pagas. Claro. Entonces, como tengas fuerza en el Congreso, pagas lo que menos. Pagas, en si no tienes fuerza en el Congreso, pagas más. Por si no todos los oyentes están muy avisados, el cupo, digamos que es una cantidad que se calcula cada año, y que además no la calcula ni siquiera el gobierno vasco, revierte cada una. Esto también es importante señalarlo, de las 3 diputaciones forales. Que son las que tienen dinero en el País Vasco, ¿eh? Efectivamente, tiene su importancia, pero bueno, no vamos a abundar más vasco, para no comernos el programa. Pero además, te quedan 2 minutos y te cambio de tercio. A lo bestia, a lo bruto. Bueno, a lo bestia. Tú, entonces, así como yo... Espera. Así como yo, la ley electoral lo que cambiaría es lo que has dicho hasta ahora, que es
que los partidos de una autonomía o de una provincia no puedan concurrir si no reúnen una serie de condiciones. Cuidado, y más importante que eso, ¿qué cambiarías? que el voto de todos los españoles valga lo mismo. Exacto. Y que haya una circunscripción única. O sea, tú cambiarías única. Eso. Esta es mi circunscripción opinión. única. Circunscripción ¿Listas única. abiertas o cerradas? Pues mire, eso es una gran falacia, Francás. Yo le diría que abiertas, si quisiera quedar de guay contigo. No, porque, que nos conocemos hace muchos años. Abiertas son el Senado y es una tomadura de pelo porque se vota. Exactamente, el que tiene una A gana siempre. O sea que no. Eso es una chorrada. Está muy bien para quedar bien en una cena y quedar de guay, ponerse la pose demócrata. Lo de las listas abiertas o cerradas, eso es lo de menos. No conozco, bueno, si le digo a usted que usted lo sabe, quién va, no ya de cabeza de lista, que a veces son cuneros por provincias pequeñas, pero el número 2, el número 3, el número 4 de una pequeña provincia, pues ahí. Pero entonces, ¿bloqueadas o abiertas? Bloqueadas quiere decir que no se pueden tocar, abiertas quiere decir que puedes tachar. Que sean abiertas, pero siendo consciente, Francás, de que es un lío. Iba a ser, es un lío, hombre, hoy en día que hasta desde una pequeña ciudad de Macedonia y desde un par de servidores en Vladivostok nos pueden hacer un lío de 3 pares de narices, no me diga usted que nos va a complicar mucho la vida técnicamente el que haya listas abiertas. Mire, creo que fueron los austríacos o los holandeses, para evitar esto que acabo de decir, los que ya han terminado las últimas contando a mano. Pero sobre todo es que yo ¿sabes lo que hay que negarse? ¿A qué? El contaje por maquinita, ¿eh? Bueno, es que te voy a decir una cosa. Hay que huir de la maquinita para votar, porque en algunos países les ha costado la democracia eso. Conspiranoicas. Bueno, es que no es conspiranoico, es puro cambio de chip. Hablo de España, pero si tenemos que hablar de países, en fin, con menos cultura o condiciones democráticas, no por ellos desgraciadamente, sino por el sistema corrupto en el que se manejan, y yo le podría contar a usted historias de México, y usted seguro sabe, son reales, donde incluso en un conteo, como dicen ellos, de votos, pues hay interventores que los encuentran ahogados a los 3 días en un río, ¿no? Ya. Pero es que la máquina es más fácil que ahogar 3 interventores. Y que gana el que no tiene que ganar. Pero la máquina solo cambias un chip, solo cambias el chip o cambias el control informático y te dice lo que no está escrito. Esto ya la música, ¿sabes qué quiere decir, Eurico? Sí. Y usted se acuerda de la primera vez que nos presentaron hace 20 y tantos años un macroordenador, cuando en España todavía pues los llamábamos computadores, porque estábamos todavía en la época prebotónica, pues nos presentaron, para que le diéramos un abrazo a una serie de periodistas, un ordenador que se llamaba Rita. ¿Usted se acuerda de Rita? Pues Eurico, con Rita nos quedamos. La música quiere decir no que nos vayamos a bailar, sino que cada uno se va a su casa porque no son horas de seguir hablando. Gracias, Eurico. Sí, señor, volando. Un abrazo. Y yo sigo, vamos a la publicidad y yo sigo. Cuídate. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. María, y a tus oyentes. Chao.